Es raro ver que no haya inquietud. Por el momento debe haber inquietud en ustedes. Una energía por comprender. Esa energía les va a llevar hacia la exploración constante. Si no hay eso, pronto sus mentes quedarán atrapados. Irán a la universidad, se casarán, tendrán hijos, maridos, esposas, esposos, se ganarán el sustento y irán envejeciendo y luego morirán. Eso es lo que está ocurriendo con la humanidad. Ya nadie se pregunta en qué momento dejamos de ser niños. ¿En qué momento dejamos de ser niños? ¿En qué momento nos alejamos de ese estado donde no hay tiempo psicológico? ¿Y en qué momento aparece el tiempo psicológico? El tiempo psicológico, ¿en qué momento? ¿En qué momento empezamos, nos alejamos, ya no apreciamos el amanecer, el atardecer? ¿En qué momento? Pregunta para todos. La pregunta para todos, sí. ¿En qué momento dejamos de ser niños? Inclusive un niño de 7 u 8 años ha envejecido prematuramente, o sea, tiene 90, 100 años o 200 años. ¿En qué momento deja de ser niño? ¿Cuando hay el acto de pensar o el que pensar? Así deja de ser niño. No es ver a un niño hablar fluidamente, términos técnicos. No, eso no es. Y sin embargo a eso llamamos crecimiento. Una mamá decía, veo a un niño cómo se expresa, profesor, con términos. Pues ese niño dejó de ser niño porque él lo único que hace es repetir cosas que él mismo no lo entiende aún. Es como un robot, una grabadora. Entonces dejamos de ser niños cuando empieza el qué pensar, y con el qué pensar le vendes lucha, guerra interna al niño. Así la vida se pasa luchando consigo mismo, con el qué pensar. Arrepíntete de tus pensamientos, siéntete culpable de tus pensamientos. Ya eso es una lucha, una guerra. En ese momento perdemos el contacto con lo que es. La pregunta es, ¿cuáles son las técnicas para perder nuestro miedo? Mayor entendimiento, mayor comprensión. Compre el libro. ¿Ya? En el libro está explicado detalladamente. Ya, entonces, el libro les acompañará por el resto de su existencia. No les abandonará mientras ustedes estén con la inquietud. El libro es un organismo viviente. Puede tenerlo lleno de viaje, cerca de la cama, o cerca de su oficina, y de rato en rato ir consultando. No es para grabar, ese libro no sirve cuando grabas. Cuando grabas lo que ahí está, cuando lo memorizas y luego lo repites, no sirve, no vale, pierde su esencia. Pero ese libro sirve cuando no lo aceptas ni lo condenas, lo tienes ahí, es como un ser viviente, lo vas procesando porque es un organismo viviente que te va diciendo lo que tú no ves y que solo puedes verlo mediante la comprensión y el entendimiento.
es el ojo del entendimiento. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para perder nuestro miedo? Para enterrar nuestro miedo, dándole un poco sentido a estas técnicas, para enterrar nuestros miedos, sí, hay muchas técnicas para enterrar tu miedo, para reprimir tu miedo, para ignorar, huir, evadir tu miedo. La concentración, piensa de que no tienes miedo, concéntrate de que no tienes miedo, o empieza a beber para creer que no tienes miedo, o empieza a tomar pastillas para creer que no tienes miedo. Eso, técnicas, bien, concentración. Todos los días repite, no tienes miedo, no tienes miedo, no tienes miedo, no tienes miedo, no tienes miedo. Y creerás por un tiempo de que no tienes miedo. Pero en realidad hay un esfuerzo al decir no tengo miedo, no tengo miedo. Y ya no habrá espacio para vivir tu exposición. Porque siempre estarás pendiente de perder tu miedo. Quien desea perder el miedo nunca lo pierde. Donde hay deseo hay obsesión. Donde hay deseo hay alejamiento de la realidad. Queremos perder el miedo, mas no entender por qué tenemos miedo. Y ahí está la trampa. Y nunca se resuelve. Deseamos paz, pero no entendemos nuestra situación. Queremos perder el miedo, mas no entender de dónde provienen estas.